hermanos. Por la gracia del Señor hemos despertado a un día más. Felices, contentos con la presencia de Dios en nuestra vida y con sus bendiciones. Gracias a Dios por la luz del sol que entra por nuestras ventanas, calentando nuestros cuerpos después de una mañana fresca, después de una mañana fresca, decía, es grato sentir los rayos del sol. Pues gracias a Dios por el descanso que nos da, gracias a Dios por guardarnos en medio de esta situación que el mundo está viviendo, de lo cual nuestro país y nuestra ciudad no es la excepción. Siempre doy un tiempecito para que los hermanos se conecten y de veras que lo están haciendo rápido. Damos gracias a Dios por mis amados hermanos aquí. Ya también nuestro hermano Legario está pero bien puestazo allí, está listo ya. Y nuestra hermana Joyce Wills allá en Chicago está ya pendiente, está conectada. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ustedes están siempre listos, siempre atentos y listos para recibir la palabra del Señor. Hay un buen ramillete ya de hermanos conectados. Qué orgulloso me siento de ustedes, hermanos, de veras. Qué bendición ver que tienen deseos de tener comunión con el Señor por medio de su palabra. Yo solamente les quiero alentar, les quiero animar a través de sus devocionales. Y miren que ya es el último de la semana. Ya llegó el día viernes y bueno, parece que ya se empieza a soltar un poco de presión después de la tensión de trabajo de toda la semana. Bueno, pues gracias a Dios porque podemos ya llegar a este día y espero que para ustedes sea un día de mucha bendición, sea un día de grandes logros en su vida espiritual, en la obra del Señor. Buenos días a todos ustedes. Bueno, hoy nos vamos a meter con un pasaje que es un poquito extraño, un poco raro, ¿verdad? Para muchos. No es raro y extraño en sí mismo, es la palabra de Dios. Y es cuestión de estudiar un poquito, ¿verdad? Pedirle a Dios sabiduría para entender. Hay que buscar aquí y allá, leer un poquito, informarse para ver de qué nos está hablando el texto. Hay textos que son un poco oscuros en la palabra de Dios. Y bueno, lo más fácil es escapar de ellos, ¿verdad? Brincarse, decir, no, ese texto yo no lo voy a considerar. Hermanos, debemos respetar la palabra de Dios, o sea, toda la palabra de Dios. Sabemos que hay porciones en la Biblia que son un poco oscuras y hay textos que nos van a retar toda la vida y no podremos entender a un 100% su significado. Pero, no obstante, siendo la palabra de Dios, hay que leerlos, hay que meditarlos, hay que estudiarlos. Y el Señor nos hará entendimiento para comprender su palabra. Espero que lo haga esta mañana. Hoy estaremos considerando el capítulo 4, versículos 7 al 10. Y hay dos textos aquí, dos versículos en medio de esta serie de versículos, especialmente los versículos los versículos 8 y 9. Observen cómo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Luego el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa eso? Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuántas cosas se han dicho en torno a estos versículos? Especialmente el versículo 9.
Hay teorías que no son para nada, no encajan para nada con la Biblia, con lo que es el sentir de las Escrituras. Cuando estudiamos un texto oscuro, lo que tenemos que hacer es analizarlo en el contexto mismo del pasaje. Hay que ver unos versículos antes, hay que ver unos textos después, para ver de qué está hablando. Si eso no es suficiente, hay que leer todo el libro en donde está ese texto. Y si eso aún no es suficiente, pues hay que leer toda la Biblia y entenderlo en el contexto de todas las Escrituras. Esa es la regla, son las reglas correctas para estudiar la palabra de Dios. Las religiones que han surgido, la mayoría de las sectas que se han levantado por aquí y por allá se deben básicamente a que agarran un texto fuera de contexto por allá y sobre eso arman toda una estructura doctrinal que viene a ser totalmente ajena al sentir y a la enseñanza o al sentido de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con ello. Hay doctrinas nuevas como esta que dice que cuando el Señor Jesús murió, Él cayó allá en el infierno y inmediatamente los demonios le echaron una red encima, lo anduvieron arrastrando por todo el infierno y que sé que tantas cosas hicieron con Él. Para nada, ¿dónde dice la Biblia eso? Pero hay gente que cree ese tipo de tonterías. Nosotros debemos tener cuidado cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Entonces, bueno, pues vamos a lanzarnos a este pasaje. Déjenme leerlo completo. Versículos 7 al 10 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, hasta ahí la lectura del día de hoy. Ahora Pablo hace un cambio en su plática aquí con los efesios, como que de un momento a otro da un giro, por así decirlo, cambia de tema. Es un tanto distinto a lo que estuvimos viendo el día de ayer, cuando hablamos de las motivaciones que da Pablo a la iglesia de Éfeso para andar en unidad. Y de ahí él cambia. Estuvimos viendo todas las cosas que tenemos en común nosotros como para andar en unidad. Y ahora con un pero cambia, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora va a hablar de algo diferente. Es un giro que da aquí al dejar el tema de la unidad, para hablar de lo únicos que son los cristianos, ¿sí? Los cristianos somos únicos. Somos seres muy distintos a los demás del mundo. Yo he dicho en otras ocasiones que el verdadero Hijo de Dios es un ser extraordinario, ¿no? Que se mueve en este mundo. Y es extraordinario no porque lo sea en sí mismo, sino por lo que Dios ha hecho de él y lo que Dios ha hecho con él. Dios nos ha transformado, ha puesto vida en nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo y nos va transformando día con día, nos va forjando en nosotros el carácter de Cristo día con día. Y esto nos hace muy diferentes al mundo, esto nos hace verdaderos, esto nos hace santos, limpios, rectos, honestos. Nosotros no acostumbramos la mentira, y hay del cristiano que la acostumbre, porque
Si acostumbramos la mentira, la deshonestidad, seríamos una contradicción de términos. Cuando decimos que somos cristianos es porque estamos viviendo como Cristo. Un cristiano es una réplica de Cristo, es un Cristito, es otro Cristo. Entonces, imagínense la conducta de Cristo, es la nuestra. Somos diferentes. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí la palabra gracia viene a ser un sinónimo de evangelio. Otra manera de decirlo es nos fue dado el evangelio. Nos fue dado la gracia, las buenas nuevas, dadas a seres inmerecedores como nosotros. Entonces, tanto la salvación como todo lo que disfrutamos aquí es por la pura gracia de Dios. O sea, nada nos ganamos, nada logramos por nosotros mismos, nada es nuestro, todo viene del Señor. En todo ello no hay un solo mérito nuestro. Ya conocemos el versículo 8 y 9 del capítulo 2 de esta epístola, muy conocido por el pueblo cristiano, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ve usted, nosotros no logramos nada. Todo viene del Señor y nos ha sido concedido por gracia, desde la fe, el arrepentimiento, la salvación. Y ayer consideramos de la seguridad eterna también del alma. Es algo que depende de Dios y no de nosotros. Y así pues toda la gloria y todo el reconocimiento regresan a nuestro Dios. También a cada uno de nosotros se nos ha dado dones. Y estos dones no son para beneficio nuestro. Estos dones son para beneficio de la obra de Dios. Nos han sido dados dones, capacidades extraordinarias dadas por el Espíritu Santo a los hijos de Dios para beneficio de la iglesia. Pablo nos da ejemplo de esto en el capítulo 3, versículo 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y luego en el versículo 8 lo aclara más, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese fue el don de Pablo, predicar el evangelio a los gentiles, a personas como nosotros. Así como Pedro fue enviado al pueblo judío a predicar el evangelio a los judíos, el apóstol Pablo fue enviado por el Señor para predicar las buenas nuevas a los no judíos, es decir, a gentiles, a personas como usted y como yo. Ahora, no fuimos rescatados para una vida estática, sino para servir en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos ha dado dones, esto lo encontramos en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios, aquí en nuestro pasaje 4, versículos 11, 12, nos van a decir qué dones nos dio el Señor y con qué propósitos nos los dio. Entonces, hermanos, no nos ha salvado el Señor para vivir una vida estática. Muchos creen que ser cristiano consiste solamente en haber aceptado el Evangelio, haber creído en Cristo y luego ir, sentarse en una banca cada 8 días, escuchar un aburrido sermón y regresarse a su casa y ya continuar su vida de ahí hasta dentro de 8 días, ir un ratito a la iglesia, cumplir con un poquito de religiosidad, ir a la iglesia y regresarse otra vez a la vida de cada quien y olvidarse.
No es así el por qué el Señor nos ha salvado. Él nos ha salvado para trabajar, para participar en su obra, y para eso a cada uno de nosotros nos ha dado por lo menos un don. Hay quienes opinan que un cristiano mínimo debería tener 2 dones. Bueno, yo me quedo con uno, mínimo. Y ese don, esa capacidad espiritual del Espíritu de Dios en el Hijo de Dios, es para que sirva, es para que trabaje, es para que funcione en la obra de Dios. Y aquí es donde nosotros deberíamos preocuparnos, ¿verdad? Y hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué capacidades me ha dado Dios para servir en su obra? ¿Cuál es mi parte en la iglesia? ¿Qué parte he de tener en la iglesia yo? Hay personas nuevas que me preguntan, pero hermano, ¿cuál será mi don? Yo no tengo idea. Y bueno, ojalá yo pudiera decirle a cada quien cuál es su don. Bueno, sí, los pastores ayudamos en cierta medida a las personas a descubrir sus dones, pero lo hacemos en la medida en que los vemos participar. Normalmente habrá algo que te impresione de todo lo que ves que se hace en la obra de Dios. En la iglesia hay maestros, hay predicadores, hay discipuladores, entrenadores, hay predicadores, no todos son llamados a ser pastores, pero Dios les da el don de enseñar y se dedican a la enseñanza. Unos en la escuela dominical enseñan a niños, enseñan a adolescentes, enseñan a jóvenes. Hay evangelistas, hay personas en la iglesia que tienen ese don de compartir el evangelio de una manera clara, y Dios les ha dado la gracia de alcanzar almas para Cristo. Bueno, hay quienes tienen el don del servir, y estos se dedican simplemente a servir. Hay quienes tienen el don de dar, de compartir, y estos no son necesariamente gente rica en la iglesia, es gente pobre también, pero tienen ese don del Señor para dar. Y yo me he quedado admirado a lo largo del tiempo que he estado sirviéndole al Señor en la iglesia, dirigiendo la iglesia. He visto a hermanos, hermanas de una situación económica baja, pero son yo les llamo naves de mercader. Se la pasan repartiendo, se la pasan compartiendo, atendiendo necesidades. Cuando tenemos proyectos de iglesia como la escuelita bíblica de vacaciones o la actividad de fin de año, donde se va a dar una comida a todos los que lleguen, a más de 600, 700 personas, muchas veces los primeros que levantan la mano para ofrecer algo son la gente más pobre de la iglesia. Hay hermanos, hermanas que son muy pobres, pero son muy dadivosos. Bueno, entonces, ¿no será ese uno de los dones que Dios le ha dado? Y para eso, le vuelvo a repetir, no tiene usted que ser una persona de mucha capacidad económica. Simplemente Dios da ese sentir y la persona cumple en la medida de lo que Dios le da. Hay hermanos que con mucha pena se me acercan y me dicen, hermano, es que yo no tengo la capacidad de dar, yo quisiera poder dar, pero pues mire, me siento mal porque no puedo. Yo creo que tales personas no deberían sentirse mal. La razón es esta: Dios jamás nos pide lo que no nos da. Los que deberían preocuparse son los que menos se preocupan, y son aquellos a quienes Dios bendice materialmente de mejor manera, les da más. Pero miren, cuando Dios nos da más, muchas veces nos volvemos más cortos para dar. Y eso sí que es un problema. La inclinación natural de nuestra carne es siempre ambicionar más, querer tener más. Y no es correcto, hermanos. ¿Cuántas veces, verdad, estamos nosotros bien, a veces estamos bien económicamente, tenemos suficiente alimento en la casa y somos cortos para dar? Debemos aprender a compartir. Los que no tenemos el don, tenemos que aprender a compartir, y eso es muy bueno. Bueno, entonces hay que hacerse la pregunta aquí: ¿cuál es el don que Dios me dio?
o cuáles son los dones que yo tengo. Porque dependiendo de los dones que usted tenga, es la parte que le corresponde en el cuerpo de Cristo, y eso representa la función que usted va a desempeñar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, pues el apóstol Pablo nos dice que a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y que por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, esto nos recuerda el versículo 8, que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es una referencia al Salmo 68, 18. Pablo normalmente usa tramos del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento, y luego los aplica a la iglesia. Este salmo lo que hacía era celebrar la marcha triunfal del Sinaí en el desierto hasta el monte Sión en Jerusalén y su entronamiento allí. Estamos hablando del Señor mismo, tiene que hablar del Señor. Entonces Pablo usa palabras aquí como una figura de la victoria de Cristo ascendiendo al cielo. La Biblia de Ginebra nos da esta explicación. Pablo ve esas palabras como una figura de la victoria de Cristo ascendiendo al cielo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué nos está hablando el pasaje? Cristo derrotó a todas las fuerzas de las tinieblas en la cruz. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora regresa a casa con sus trofeos. Miren todo lo que es la obra de Cristo. Él vino, Él se humilló, Él se encarnó, Él se vistió de nuestra humanidad para pagar en su cuerpo la culpa del pecado, de nuestro pecado. Y salió vencedor. Dice la palabra de Dios que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, dice el libro de Hebreos. Esto es, al diablo. Y aquí aparece como la figura de un guerrero, de un valiente guerrero que viene a librar una batalla a esta tierra, viene a enfrentar una batalla, y aunque el mundo pensaba y el diablo pensaba que había salido vencedor contra Cristo, todo lo contrario. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día y subió a lo alto y llevó cautiva a la cautividad. Y este pasaje en Colosenses describe aquí su triunfo. Despojó a los principados, es decir, a todas las autoridades angelicales malignas, diabólicas, y al mismo diablo, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es como un guerrero, alguien que va a la guerra, lleva su ejército a la guerra, luego regresa. En su regreso hace su entrada triunfal a la ciudad de donde salió, como hacían los emperadores de Roma, ¿verdad? Y llevaban a sus cautivos y los humillaban delante del pueblo. Normalmente acostumbraban a agarrar al jefe de un clan, de una tribu, de un país,
lo llevaban amarrado y luego lo azotaban ahí delante de su gente y ponían el pie sobre su cuello y ahí demostraban la superioridad que habían tenido sobre ellos, el triunfo, la derrota que les habían infligido y el orgullo de haber regresado vencedores. Algo así está sucediendo aquí en esta figura. El Señor Jesucristo vino y aunque el mundo pensaba que había logrado lo suyo, aunque el diablo pensaba que había humillado demasiado a Jesucristo y que no se iba a levantar de ello, y mientras el diablo se carcajeaba saboreando su aparente derrota contra el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, no sabiendo el diablo que en esa misma cruz, por medio de la muerte, le había vencido. Y no solamente eso, sino que lo humilló, lo ridiculizó a él y a todas las huestes angelicales malignas. Es lo que está diciendo este texto, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y ahora regresa a casa triunfante, y ahora llega con sus trofeos, llega con nosotros. Qué cosa tan hermosa pensar en eso, hermanos. El Salmo 68, 18. Este vencedor es figura de Cristo. En el Salmo 18, Él recibe dones de los hombres, como recibían antes esos grandes monarcas, ¿verdad? Dones, obsequios, premios, para celebrar su triunfo. Pero aquí Él es el que está dando estos dones. En la aplicación que hace Pablo, Cristo comparte su triunfo con los hombres. Quiero mostrárselos bien. Dice, voy a tener que ir al Salmo y ustedes lo van a considerar primero conmigo para que vean lo que yo les estoy intentando hacer notar. En el Salmo 68, 18 dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y ahora en el Efesios 4, 8, donde se repite este texto, Pablo ya lo está aplicando de una manera un poquito diferente. Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Parece ser que en un sentido en el Salmo el Señor está recibiendo los dones, pero ahora Él los está otorgando a los hijos de los hombres. Bueno, entonces en la mente de Pablo podría estar relacionado este salmo con lo que sucedió en el día del Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo derramó su espíritu, cuando derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban aguardando allí en Jerusalén, en el aposento alto, al cumplimiento de la promesa del Señor Jesús. ¿Qué les había prometido el Señor? Bueno, mire, ya saben que resucité. Ahora sí ya les había demostrado a todos que había resucitado. Aún al mismo Tomás, que no creía, que decían, yo no voy a creer hasta que no ponga mi dedo ahí en los huecos que hayan dejado la marca que dejaron los clavos en sus manos y en su costado. Y yo no voy a creer. Bueno, pues él ya el Señor le había demostrado que había resucitado, sus discípulos, todos bien contentos, pero él dice, me tengo que ir. Y eso los entristecía de nuevo. Pero les dijo, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos porque les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Él lo va a enviar y yo voy a enviar también al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, entonces no vendría el Consolador. Pero quédense aquí en Jerusalén y no salgan hasta que sean investidos, hasta que no sean investidos de poder. Y este pasaje tan conocido en Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez que hayan sido investidos de poder, ya pueden salir. Hermanos, aquí hay un principio bien poderoso para nosotros que queremos evangelizar al mundo. Nunca salgamos a hablar de Cristo en nuestra propia capacidad. Busquemos primero el poder de Dios. Recuerden ustedes que cuando Pablo se dirige a los corintios, les dice: yo no vine a ustedes con excelencias de palabras y haciendo uso de términos rebuscados y hablándole de la teoría de Platón y de Aristóteles y de Sócrates y de Diógenes y quién sabe quién más, porque Pablo conocía a esos filósofos griegos, seguro que conocía la literatura de esa gente que la mayoría de las veces decían tontería y media, pero Pablo no llegó con excelencia de palabras, no. Él llegó en temblor, en temor y temblor, haciendo uso del conocimiento de la palabra de Dios, nada más. Él lo que hacía era una demostración en él, lo que hacía Dios en él, una demostración de poder. Y eso es lo que nos hace falta para predicar, hermanos. Por eso tanto problema en las iglesias, por eso tanto problema para compartir el evangelio. Andamos confiando en métodos y vamos y hablamos un poquito de evangelio a la gente y ya queremos que la gente luego repita una oración con nosotros para que regresemos felices a casa, felices a la iglesia, decirles: hermanos, tuvimos la conversión de 50 almas. Ya tantas personas aceptaron a Cristo. Y lo único que hicieron fue seguir un método que tú llevaste. Un rito de repite estas palabras y ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios. No, hermanos. La conversión de un alma es el resultado de una demostración del poder de Dios. Y eso no lo vas a ver a cada rato, mi hermano. Cuando tú predicas el evangelio, te vas a humillar, te vas a cansar, te vas a desgastar hablándole a los pecadores. Y si alguien está aquí para decirle qué tan necio es un pecador, pues soy yo, hermanos, porque me la he pasado hablándole a pecadores y el hombre es muy necio, es muy terco, está feliz, contento en su vientre de mundanalidad, de carnalidad, de pecaminosidad, y cuando tú llegas y lo quieres sacar de ahí se revela, no quiere, está contento allí, y para que esa persona decida salir de allí, se requiere del poder de Dios, y es lo que nos hace falta cuando vamos a hablar de Cristo. Tenemos que ir en oración. Decía un buen consejero mío: antes de que vayas a hablarle de Cristo a una persona, primero háblale a Cristo de esa persona y busca que Dios te apoye, porque de otra manera no vas a lograr nada. Y hermanos, créanme que a veces mi carne se desespera y mis ojos derraman muchas lágrimas por los pecadores, porque les hablo y les amo. Por eso les hablo. A veces me irritan porque se portan muy groseros cuando les doy algo tan valioso como lo es el evangelio. Pero luego llego a casa y digo: Señor, pues tengo que seguir orando por tales personas, tengo que seguir orando por esta persona, por aquella, por la otra, y no sé cuándo tú vas a hacer la obra. Y de momento, cuando yo ya me desanimé totalmente, llega Dios e irrumpe en un despliegue poderoso, majestuoso de su gracia y salva almas. De un momento a otro las veo doblegarse, quebrantarse, las veo llorar y decidir: ya no puedo seguir más, yo tengo que seguir a Cristo, tengo que entregarme a Él. Y ahí es donde digo: aquí se está manifestando el poder de Dios. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban el poder. Y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Cuando celebraban esa fiesta judía del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre esos que estaban allí en oración, aguardando el cumplimiento de esa promesa. Se pusieron llamas como de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar en 16, yo diría, es mi teoría, ¿verdad?, que las 16 naciones que estaban representadas allí por judíos que venían de todos lados del imperio, representaban 16 idiomas diferentes. Entonces, estos apóstoles y estos predicadores, ¿verdad?,
recibieron el don de lenguas, y este es el verdadero don de lenguas, ¿verdad? Yo creo que este es el verdadero don de lenguas bíblico. Ellos empezaron a hablar idiomas que podían entenderse. Entonces los que hablaban árabe podían, imagínense ustedes, Pedro, cuando fue a la universidad a estudiar árabe, y de un momento a otro se suelta hablando en árabe. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, pues así fue el milagro de Dios. Y miren, Pedro predicó y dice, estos no están borrachos, varones, hermanos, estos no están borrachos. Son las 9 de la mañana, créanme, eso solamente puede suceder en México, pero acá en Israel son las 9 de la mañana y eso no puede ser. Los judíos a esa hora no se embriagaban. Entonces era el cumplimiento de una profecía, de la profecía de Joel, que estaba cumpliéndose en este momento. Y yo sé que hay hermanos carismáticos que amo mucho, que piensan que pues todavía se está cumpliendo la profecía de Joel, cuando Pedro dijo que ya se cumplió. Bueno, la cosa es que recibieron poder allí y ellos empezaron a predicar el evangelio. Pero quiero, antes de despedirme, quiero que vean algo muy interesante aquí que en el pasaje, y en lo cual mi corazón se inclinó mucho, se emocionó mucho cuando estaba revisando este pasaje. Y tiene que ver con la manera en que el Señor se humilló. Parte de esto ya les mostré. Él vino, ¿verdad? Se vistió en nuestra humanidad, tomó de nuestra humanidad a través de la humanidad de María y por obra del Espíritu Santo que hizo allí. Pero cuando dice este pasaje, y eso de que subió, ¿verdad? Sí, y vino y dio dones a los hombres. Nos dio dones para servir, para trabajar en la obra de Dios. Dice, pero ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, podríamos hacer de esto un solo tema más para meditarlo, y a lo mejor lo hagamos después. Pero antes de que él fuera exaltado, ¿verdad? Llegara y fuera recibido con fanfarrias en el cielo y una valla, y recibirle por los ángeles y por los santos de la iglesia que está allá, dándole aclamaciones, ¿verdad? De honor, de honra, de gloria por su éxito, por haber desempeñado su ministerio de redención con un éxito total y haber humillado a las autoridades angelicales malignas y al mismo diablo. Bueno, antes de que esto sucediera, hermanos, hubo mucha humillación para el Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo este pasaje. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pues sí, efectivamente. Porque el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oh, hay majestuosidad en este pasaje. Es un pasaje majestuoso. Habla de esta gloria que Cristo recibió al llegar allí, este reconocimiento de su éxito, esta adoración en el cielo por todo lo que hizo, por todo su logro en la redención del hombre y la humillación del mismo diablo. Pero para eso, hermanos, primero tuvo que descender. Para subir, primero tuvo que bajar. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Si tú literalizas este pasaje, vas a pensar que se metió por un hueco y se fue hacia el centro de la tierra y luego se fue más para allá. Y es una manera tonta de tratar de entender la Biblia. Es una referencia más bien a su encarnación. Esta es una referencia más bien a su encarnación. Hermanos, él se humilló tremendamente, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Él dejó el cielo, hermanos. Él dejó el cielo. Él abandonó su gloria y se dispuso a venir a esta tierra a participar de nuestra humanidad. Se hizo hombre. Se hizo hombre.
Yo creo que a esto se refiere el salmista también cuando dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El Señor Jesús, hermanos, no tenía por qué hacer lo que hizo. De veras que fue humillante que se hiciera humano, porque Él es Dios. Él siempre ha sido Dios y Él compartió una eternidad pasada con el Padre y con el Espíritu Santo en perfección. Y Él estaba en el seno del Padre continuamente, el Hijo de Dios, el amado del Padre. El Padre tiene un amor y un respeto y una atención tan especial para su Hijo, que cuando nos ve a nosotros en Él, hermanos, el Padre se emociona. Pero no es por nosotros, es por su Hijo, en nosotros y por nosotros estar en su Hijo. Ahora, ¿se imaginan ustedes la confusión de los ángeles en el cielo cuando ven al Hijo de Dios despojarse de su corona y despojarse de toda esa vestimenta que le distinguía como el heredero de todo, como el unigénito Hijo de Dios, y prepararse para hacer un viaje y dejar el cielo, dejar esa gloria que tenía con el Padre y humillarse al grado de descender a las partes más bajas de la tierra. Wow, esto hace que se me enchine la piel, hermanos. O sea, ¿cómo se atrevió a hacer tal cosa el Hijo de Dios? Yo puedo imaginar a un ángel con otro palabreándose, cuchillándose. Oye, ¿ya viste lo que está haciendo el unigénito del Padre? Acaba de despojarse de su corona. Acaba de dejar a un lado todo su ropaje que le distingue como el heredero de todo el cielo, de toda la gloria de Dios. Y míralo, va a salir de aquí y ya se va. Y vino, hermanos, y se hizo hombre. Fue entretejido en las partes más bajas de la tierra. Él se hizo hombre. Esta es su encarnación. Y si hablamos de alguien que descendió, este es Cristo. Este es Cristo. Yo no sé por qué nosotros tan fácilmente nos sentimos humillados y nos sentimos ofendidos cuando la gente nos humilla, cuando la gente nos falta al respeto. Brincamos, respingamos, insultamos, nos defendemos como si de veras fuéramos la gran cosa. Nosotros no somos nada, hermanos. Comparados con Cristo, si hay alguien que estaba tan alto y descendió tan bajo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él sí, porque Él estaba demasiado alto, Él estaba encumbrado en el cielo, el unigénito Hijo de Dios, dueño de todo, Señor de todo, y desciende a las partes más bajas de la tierra en su encarnación. Entonces aquí lo que se describe es su humillación y su exaltación. Pero antes de ser exaltado, fue humillado. Este pasaje es muy comparable con el capítulo 2 de Filipenses, versículos 7 al 11. Miren, el apóstol Pablo dice: hermanos, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven su humillación aquí? Ahora, cuántas teorías, cuántas doctrinas se han levantado aquí en torno a este pasaje, ¿verdad? Y sobre todo una que se conoce como la kenosis de Cristo. Y hasta usan con orgullo este término griego, ¿verdad? La kenosis de Cristo, como si entendiéramos mucho griego.
cuando la intención de Pablo no es aquí urdir una gran doctrina que se llamara la kenosis de Cristo, sino simplemente está enfatizando, como dice Martin Lloyd-Jones, la humildad de Cristo. Ese es el punto de este pasaje. No es la kenosis de Cristo, es la humildad de Cristo, que Cristo siendo Dios, siendo todo Dios y compartiendo todos los atributos con el Padre, los mismos atributos con el Padre y con el Espíritu Santo, se humilló a tal grado haciéndose hombre. Y no solamente eso, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa de ese tiempo. Wow. Eso sí es humillarse. Hermanos, eso hace que yo me sienta como cucaracha. No, ya sentirme como cucaracha es mucho, es mucho. Me siento como carpiote, así, carpiotito. Ay, no, hermanos. Cuando yo veo la majestad de Cristo aquí en este pasaje, lo veo tan glorioso, lo veo humillándose tanto, a tal grado, siendo quien es Él. Humillarse a tal grado, digo, ¿quién soy yo para andarme quejando? ¿Quién soy yo para andarme enojando? ¿Quién soy yo? No, yo no soy digno de consideración ni de nada. Hermanos, pero miren ustedes su exaltación. El que descendió también es el mismo que subió por encima de todos y de todo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. No hay nadie que haya subido tanto como Cristo, porque Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta donde ningún otro ser podrá alcanzar, podrá subir, ni el mismo diablo, porque él dijo, yo subiré por encima de Dios, yo voy a estar por encima de él, subiré hasta lo alto, lo más alto. No, Satanás, no te vas a subir a ningún lado. Tú estás arruinado, condenado al fuego del infierno por toda la eternidad. Sin embargo, Cristo, por eso, ese lo ganó, ¿verdad? Por su muerte en la cruz. Dios le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué hermosura de pasaje! Oh, hermanos, hasta los ateos van a glorificar a Dios un día, van a exaltar a Cristo. Claro, sin esperanza, porque pobrecitos le negaron toda la vida. Pero aún los ateos, aquellos que se llaman ateos, yo no creo en la existencia de ellos, porque la Biblia dice que solamente dice el necio. En su corazón no hay Dios, porque el hombre intuitivamente sabe que Dios existe. Es una información que Dios puso en todo hombre. Que se revele es otra cosa, ¿ya? Pero esos no existen, son necios nada más, y estos también le van a confesar en aquel día, para gloria de Dios Padre. ¿Ven ustedes entonces, hermanos? Su humillación y su exaltación, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice así, que antes de la humillación viene la exaltación, y en este caso, antes de la exaltación de Cristo, vino su humillación. Bueno, aprendamos de Cristo, hermanos. Aprendamos de Él. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, acabamos de ver uno de los pasajes más gloriosos de la Biblia. Quiera Dios que usted se haya emocionado tanto como yo, que le haya bendecido la palabra de Dios. Y hermanos, pongamos en práctica estos principios. Andemos en humildad, andemos sirviendo al Señor en humildad. Estas capacidades que nos ha dado son para bendición. Y de estas hablaremos en el siguiente devocional, porque ya obligadamente tenemos que entrar y ver estos dones. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos. Ha sido un honor para mí estos 3 días animarles con la palabra de Dios. Y espero que hoy
se hayan animado. Gracias a Dios, hoy consideré más personas conectándose, más hermanos conectándose. Hay personas que no tengo ni idea que están allí, que están viendo estas proyecciones, y a pesar de lo limitado que es este inútil siervo de Dios, ahí están. Yo les agradezco, me anima mucho, esto me entusiasma más a seguir estudiando la palabra. Yo pensaba que iba a simplemente decir, un devocional de 10, 15 minutos y se acabó ahí, para no pasar mucho tiempo, ¿no?, estudiando, arreglando cosas. Pero no, hermanos, mi Dios merece toda la atención, su palabra merece toda nuestra atención. Y ayer me sorprendió un joven que dice, hermano, estoy viendo sus proyecciones. Me dio mucho gusto que mi tocayo haya estado viendo una proyección más de esta. Que Dios le bendiga a este joven. Que Dios bendiga a su padre que está enfermito, ¿verdad? Mi hermano, sé que Dios le bendiga grandemente. Familia santos, Dios les bendiga. Les amo mucho y estoy orando por ustedes. Mi hermana Gloria, allá en Houston, Dios te bendiga, hermanita. Qué gusto me da ver tu nombre aquí y ver que estás atenta a la palabra. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Que tengan un excelente día, Si Dios los permite, para devocionales el próximo miércoles de la próxima semana, si Dios nos da vida y salud. Sigamos orando por la salud del pueblo de Dios, que Dios siga protegiendo a nuestros hermanos de esta situación que todavía está difícil en el mundo y está difícil en nuestra ciudad. Hasta la próxima. Saludos, un abrazo a todos, que Dios les bendiga.